Bueno, sin más, Rodrigo, bienvenido a este encuentro. Millicent formalmente te va a dar la bienvenida. A mí particularmente me gustaría, bueno, tu video se frizó, Rodrigo. Está bien. Ah, ya volviste. Así son los programas en vivo. A mí particularmente quiero agradecerte porque eres una persona que reconozco como un hermano en el alma, en el camino, del corazón, y tu humildad, tu sencillez, tu forma, tu sabiduría, eh, es para mí una alegría como director del taller 1111 tenerte aquí presente. Así que voy a dar, le paso el micrófono a Millicent Abreu para que haga tu introducción. Bueno, señores, Rodrigo Álvarez, nuestro querido hermano, cuántas experiencias, cuántas vivencias, cuántos días intensos vivimos juntos. Para nosotros, tenerte aquí en este proyecto me llena de emoción, me toca el corazón porque fueron durante mucho tiempo juntos viviendo, experimentando, creciendo, tu sinceridad, tu sencillez, tu forma tan hermosa de ser, pues me pone sensible, porque en verdad que ha sido parte de este camino que emprendimos hace muchos años y tenerte con nosotros aquí, pues me llena de muchísima emoción. Señores, Rodrigo es un hombre de medicina egresado de la escuela Cuatro Caminos, pero yo quisiera como poder transmitirle lo que yo siento en mi corazón cuando estoy aquí presentando a Rodrigo, pero ustedes se van a dar cuenta con su exposición, con lo que vamos a compartir, de qué se trata, de quién es Rodrigo. Es Master Reiki, es 5th Degree Black Belt Associate Professor del American Kempo. Él empieza, y yo quiero leer esto, porque cuando nosotros le dijimos a Rodrigo, envíanos para preparar, ¿verdad?, esta presentación y todo lo que se fue moviendo con el encuentro, ¿de qué se va a tratar lo que tú vas a compartir? Porque nosotros le dijimos a los expositores, digan lo que ustedes quieren hacer, díganos qué y nosotros vamos a poner ahí, porque nosotros confiamos totalmente en ustedes y sabemos que lo que sea que ustedes elijan, pues va a ser algo que va a tocar el corazón de la gente, que al final es lo que nosotros buscamos con este encuentro. Entonces dice, desde muy antiguo, el ser humano ha tenido 3 preguntas claves en su visión hacia lo divino. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y por qué estoy aquí? Encontrar las comprensiones del orden del universo y su perfección absoluta nos llevará indudablemente a despertar nuestra conciencia y dar luz donde antes había oscuridad. El entendimiento y comprensión de las leyes del universo nos hará obtener las herramientas necesarias para entender el porqué de cada situación que nos ocurre. En esta charla aprenderás a valorar todo lo que tienes y cómo encontrar lo que de verdad necesitas para lograr las comprensiones del propósito de tu vida y atravesar el velo de lo desconocido para adentrarte en un viaje de aventuras y oportunidades. Ya ustedes saben lo que viene. Entonces, sin más, Rodrigo, todo tuyo. Oh, muchas gracias, Mili, Fernando, por la oportunidad de abrir, digamos, este espacio para la gente, no solamente en República Dominicana, sino que ahora al mundo. Y de una u otra manera, gracias también a todos los expositores que han estado atrás de mí y los que vienen, por también entregar un granito de arena en este mundo de cambio y de oportunidad. Quiero reiterar, digamos, ese abrazo mutuo que sentimos como hermanos y que nos ha unido en este momento tan importante, planetario. Y bueno, antes de partir me gustaría convocar a todas estas fuerzas que de una u otra manera hacen que todo esto sea posible, para que se nos sumen y podamos generar aún más energía positiva, como decía un expositor hace unos días atrás. Entonces quería que nos cerráramos los ojitos un minuto
y convocáramos a estas fuerzas fundamentales para que nos acompañen e iniciemos esta charlita que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo y con lo que viviremos y con lo que vivimos también. Así que vamos ahí. Quiero convocar al cielo, a la tierra, a las 4 fuerzas fundamentales que nos unen, a las almas liberadas de los 4 vientos, a los maestros ascendidos e inmortales, a los ángeles, a todo el linaje, a nuestros ancestros, a los que fuimos, a los que somos y a los que seremos, a que converjan aquí y ahora con nosotros, que se nos unan, que nos abracen, que nos hagamos uno en el corazón en esta fecha tan linda e importante, que nos reconozcamos como hermanos desde el corazón y que celebremos la vida en este y todos los mundos, conocidos y por conocer. Ajo. Una apertura simple, pero desde el corazón siempre es bienvenida y me gusta hacerlo de esta manera. También de esta manera quiero comenzar esta charla bajo un lenguaje bien simple, para que vayamos todos introduciéndonos en algunas, a veces, preguntas existenciales, como bien dijiste. Y quiero que esta charlita también la hagamos como un conversatorio, que a medida que yo vaya hablando, si van saliendo las preguntas, las vayan colocando. Si hay algo que les queda en el aire, lo pregunten. Toda pregunta puede complementar otra y todas son válidas de una u otra manera. Entonces, partíamos con el título que decía el viaje del alma y el propósito del espíritu. Me gustaría partir definiendo primeramente, desde una perspectiva simple, 2 aspectos interesantes, que son el espíritu y el alma, que muchas personas en lo cotidiano a veces lo asumen a una sola unidad, diciendo que cada una es dependiente de la otra y a su vez independiente. El espíritu en sí es la conciencia que lo manifiesta y lo crea todo. Todo lo contiene y todo lo es. El espíritu es la manifestación pura de la creación. Podríamos decir de una u otra manera que el espíritu es femenino en su hacer, por su forma creadora y manifiesta. Pero somos nosotros los humanos los que le damos siempre una connotación a todo, una connotación humana, limitante. Y al espíritu, Dios, diosa, también lo catalogamos y le damos aspectos humanos. Hacemos al espíritu, Dios, diosa, ofendible, castigador, por decirlo menos. Y la verdad que el espíritu es puro amor, sin más, sin condición. Es un estado, digamos, que a veces es incomprensible a la mente, porque rompe con la dualidad en la cual estamos como seres humanos, y va mucho más allá de eso porque también tiene un ordenamiento que es pedagógico para todos nosotros. Y esa enseñanza viene entregada a través del alma, que es un aspecto del espíritu. Podríamos decir que es una emanación del espíritu. Dicen las antiguas tradiciones que el espíritu es como una gran fogata. Y de esa gran fogata a veces salen grandes chispas. Y esas chispas lumínicas de la gran fogata del espíritu son las almas que nacen y que enconan la experiencia humana. Desde esa perspectiva podríamos decir que el espíritu se informa a través del alma. El alma entrega las experiencias humanas al espíritu para que el espíritu pueda de una u otra manera manifestar la creación y la diversidad en la creación de todo lo que es, fue y será. Ya que el tiempo acá no está definido como nosotros lo conocemos. Ya, es un tiempo completamente ajeno. Fuera del tiempo, dicen los antiguos también. Cuando decimos fuera del tiempo, no nos asociamos al tiempo lineal ni al tiempo espiral, simplemente a una condición, digamos, dimensional, más allá de todo. Y vuelvo a recalcar que la mente acá no cabe, ya que no entiende o no puede caer en la concepción de esas definiciones.
no están a nuestro alcance. Es como querer explicarle a una hormiga, ¿no es cierto?, por qué yo hago esto o lo otro. La hormiga no va a entender, pero si a la hormiga le digo que yo guardo el alimento para que en el invierno no me falte, ella va a entender las naturalezas que tenemos como seres humanos. Entonces podríamos ir resumiendo la primera parte y para ir ahondando un poquito más en esto, que el alma es, como decía hace un ratito, es la encargada de entregarle la experiencia al espíritu de todo lo que vivimos como seres humanos. Un aspecto importante es entender que nosotros no tenemos un alma, sino que el alma nos contiene a nosotros. Es decir, yo, Rodrigo Álvarez, no tengo un alma, sino que un alma contiene a la personalidad, el carácter de Rodrigo Álvarez. Y eso alimenta el alma y le da la experiencia al espíritu. Pero a su vez, el alma, si lo podríamos definir o darle un ejemplo más o menos simple, podríamos decir que el alma es un auto, imaginemos un automóvil, y adentro tiene algunos pasajeros. Y esos pasajeros del alma, o esos ayudantes del alma, son la mente, primeramente, ¿no es cierto?, las emociones, que son dos aspectos fundamentales para la creación de la conciencia y de la evolución de esta misma, bajo las comprensiones que le van dando los sistemas por los cuales el ser humano va aprendiendo. Es decir, todo el paradigma que yo como ser humano voy teniendo a lo largo de mi vida va, de una u otra manera, trabajando o informando, mejor dicho, al alma, a través de la mente y las emociones o pensamientos. Entonces estos dos ayudantes, la mente y las emociones, o algunos le llaman los otros cuerpos, como podríamos decir también que tenemos dentro del alma primeramente el cuerpo mental, el cuerpo emocional o astral y el cuerpo físico. Estoy haciendo esto o tratando de hacerlo en un lenguaje lo más simple posible para que todos puedan ir entendiendo hacia dónde vamos, y si hay dudas, repito, por favor háganmelas saber. El cuerpo mental principalmente es el que nos va a mover en todo índole de cosas. El cuerpo mental se va alimentando primeramente a través de nuestros padres y vamos absorbiendo sus creencias y vamos haciendo válidas estas creencias a lo largo del tiempo y las vamos validando y vamos dándonos cuenta a veces de que caemos en situaciones repetitivas, en situaciones dolorosas y obviamente aparece lo que conocemos como el sufrimiento en el ser humano. Pero el sufrimiento no es más que la no comprensión del por qué no suceden las cosas, ya que todo tiene un orden, el universo tiene un orden, una función pedagógica de enseñanza. Todo esto es como una gran escuela, se ha dicho en varias oportunidades en muchos lados. La vida es una escuela y aquí venimos a aprender. ¿Y qué venimos a aprender? Primeramente, venimos a aprender sobre el amor y sobre las relaciones. Y principalmente son estas, las relaciones, las que nos van a ir moviendo para poder ir aprendiendo. Y esto lo podríamos ejemplificar como una gran cadena. Imaginemos que nosotros tenemos una gran cadena. En una cadena, el eslabón del centro siempre va a estar conectado al eslabón de adelante y al eslabón del de atrás. Si nosotros somos el eslabón del medio, siempre va a haber alguien que nos va a entregar información, que va a estar delante nuestra, por el cual vamos a ir aprendiendo. Y atrás vamos a tener a aquellos con los cuales nosotros vamos a entregar la información. ¿Ya? Vamos a estar siempre en ambos lados. Importante que esto no es solamente de una manera individual, nosotros entregamos información tanto a grupos como a personas, así como también nosotros aprendemos de personas individuales o de grupos. Actualmente en lo cotidiano, referente al COVID, por ejemplo, estamos recibiendo gran información de manera global y también individual. Pero lo fundamental de todo este viaje y de entendimiento es que tenemos que entender de que el mundo no va a cambiar mientras nosotros empecemos a hacer ese cambio interno.
¿no es cierto? Entonces, este cambio tiene que venir de acuerdo al entendimiento del por qué me pasa tal o cual situación, ¿ya? Todo está ordenado. Lo que pasa es que normalmente nosotros estamos en este mundo en polaridad. Este mundo es dual. La dualidad es buena, es necesaria. Tenemos el día, la noche, hombre, mujer, bueno, malo. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que ir más allá. Para poder entender la dualidad, tenemos que disolver la polaridad y llegar al punto medio. Y una vez que llegamos al punto medio, vamos a poder entrar en unidad. Porque la ley de polaridad siempre nos va a llevar a un extremo y nos va a mostrar el otro, querámoslo o no. ¿Ya? El casto va a tener que trabajar con la lujuria, por ejemplo. Entonces, siempre que estamos polarizados vamos a tener el golpe desde el otro lado, ¿ya? O la ley del péndulo también le llaman. Entonces, es importante observar esto a través de un desglose de los roles que vamos teniendo como personas, en el sentido de que normalmente en cualquier situación que a veces nos encontramos, queremos ser el bueno, ¿ya? El bueno a veces no tiene la información como para poder, ¿no es cierto?, librar una situación X. Por ejemplo, si hay un niño que tiene un problema, ya sea en matemáticas, por ejemplo, estamos hablando como escuela, un niño tiene un problema en matemáticas y está sufriendo porque no lo puede resolver y tiene que llevar la tarea al otro día. El bueno simplemente viene y le hace la tarea para que el niño no sufra más. Ya el otro día el niño va tranquilamente, entrega la tarea y se saca la nota que se tiene que sacar. Por otro lado, otra persona, que le vamos a llamar el justo, viene y simplemente le entrega información al niño. Le dije, a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es una tarea de matemáticas. Muy bien, existen diferentes aplicaciones y métodos para que tú puedas desarrollar este ejercicio. Yo te los voy a explicar. Y le entregamos la información. Y el niño lo desarrolla. De esa manera, ¿no es cierto?, el niño desarrolla la tarea, buena o mala, lo va a hacer de acuerdo a las herramientas que se le entregó y no le hicimos el trabajo. De la misma manera, nosotros como seres humanos tenemos que ir al punto medio, a ser justos, no a generar justicia, que es diferente. ¿Ya? Cuando generamos justicia es porque tenemos acciones a veces reactivas, deseos de venganza, como dicen algunas veces, etc. Pero principalmente es el ir al punto medio, el movernos a veces de querer ser el salvador de una situación. Porque también a veces nos encontramos en esos roles de que somos salvadores de una situación, o somos la víctima o el victimario en algunos casos. Tenemos que abstraernos de este triángulo y subir al nivel del águila, como dicen algunos en el chamanismo, y ver todas las perspectivas que tenemos, movernos desde ahí, y ser justos, ser neutros. La mente se alimenta. Explicarnos, por favor, para todos aquí, qué significa estar en esos tres roles y cómo y qué impacto tiene eso para el alma de nosotros cuando nos posicionamos y nos quedamos estacionarios en uno de ellos. ¿Qué pasa con nuestra energía? ¿Qué pasa con nuestro camino, con nuestra alma? Principalmente cuando estamos en uno de esos estados, principalmente cuando somos víctimas de alguna situación, podemos generar por un aspecto emocional muy fuerte lo que llaman en psicología disociación o en chamanismo pérdida de alma. O sea, pequeños fragmentos del alma o quantum de luz vuelan, se escapan, salen y perdimos energía, perdemos poder personal. A veces cuando queremos ser alguno, por ejemplo, no sé, estamos en el rol de la víctima o del victimario, simplemente queremos, digamos, que todo suceda como nosotros queremos, y cuando a veces no sucede como las cosas, como queremos nosotros, simplemente entramos en frustración. Para poder disolver eso,
tenemos que entender que las situaciones sean cuales sean, para poder mejorar como persona. Entender, digamos, el por qué se presenta, cuáles fueron los factores, leer esas señales que el destino nos está enviando, entrar en esa paz, en esa interioridad del corazón, ¿ya? Y disolver esos tres roles de víctima, victimario y salvador. ¿Y cómo lo hago? Me abstraigo. Me veo desde una perspectiva ajena a mí, ¿ya? No me encasillo en mi personaje, sino que me abstraigo de los personajes y digo, a ver, está pasando esto, pero lo enfrento, no lo huyo. Y ahí es importante entender un concepto entre la aceptación y la resignación. Cuando estos sucesos pasan, yo me puedo resignar, pero cuando yo me resigno es porque no entendí los procesos por los cuales me llevaron a eso. Y seguí adelante, pero la herida quedó. Y cuando la herida queda puede ser reactivada o resentida, ¿ya? Entonces cuando las heridas son resentidas se activan y vuelvo a lo mismo, vuelvo nuevamente a ese círculo. Pero cuando acepto es porque entiendo los procesos por los cuales se dieron esas circunstancias y cambio mi manera de afrontarlo, mi visión. No me voy por el mismo lado para resolver la situación, sino que busco otro, ¿ya? No sé si más o menos... Para cuando nosotros tenemos en nuestra familia, o sea, esa incidencia por ese linaje materno, paterno, que vienen generación tras generación, y pudiéramos decir nosotros que, bueno, que por karma nos toca pues vivir tal o cual situación. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que darle la vuelta pues a lo que sea que tengamos que enfrentar para poder trascenderla y no seguir pues en este círculo vicioso y pasando pues este dolor o esta herida a las próximas generaciones. Claro, es importante entender que nosotros cuando llegamos acá a la Tierra venimos con un plan de destino ya predefinido para poder, por eso nosotros cuando llegamos acá se nos da la familia, el lugar, ya la cultura, ¿no es cierto?, para que podamos experimentar todo aquello que necesitamos para seguir evolucionando como alma, ¿ya? Y por eso que también está el factor del olvido, ¿ya? Cuando llegamos acá olvidamos quienes fuimos antes para poder desarrollar sin ningún tipo de tranca o trauma, ¿no es cierto?, aquello que nos faltó en la encarnación anterior. De manera que acá podamos afrontar y atender únicamente aquello por lo cual nos falta por evolucionar, por aprender, por desarrollar. Y esas herramientas nos las dan, ¿no es cierto?, la familia con la cual decidimos nacer, nuestra genética, nuestras enfermedades, todo el aspecto social, cultural en el cual nosotros nos desenvolvimos, y los recursos, sin lugar a dudas. Todas esas herramientas las entrega la encarnación para que podamos desarrollarnos, ¿no es cierto?, y poder eventualmente darnos cuenta de la luz que somos, que finalmente ese es el propósito del espíritu y el viaje del alma, darnos cuenta de la luz que somos. Venimos de aspectos luminosos, muy arriba, y venimos materializándonos hacia abajo, o densificándonos, mejor dicho, hasta lo más burdo, que es acá, hasta lo más pesado, ¿ya? Entonces, se nos dan todas esas herramientas para que nosotros podamos, con ellas, ¿no es cierto?, redescubrir la luz que somos, ¿m? Y entender el propósito por el cual estamos aquí, ¿ya? Cuando entendemos las comprensiones de todo esto, simplemente empezamos a dejar de sufrir porque empezamos a entender los procesos, ¿ya? Y es importante entenderlo desde el punto de vista de las emociones y los sentimientos. Y aquí me voy a detener en algo importante, que a veces no se trae mucho a colación y que tiene que ver con las emociones y los sentimientos, como repito. Las emociones en nosotros están dados por el instinto de supervivencia, por el cerebro límbico, las emociones. Pero los sentimientos son archivos de almacenación de todo lo que vamos adquiriendo a través de nuestra cultura. Los sentimientos son aprendidos a través de la cultura. Por ejemplo,
Aquí en Latinoamérica, si tú matas una vaca y te la comes, no es ningún problema, te la celebran, porque es cultura y es bueno en algunas cosas. Pero en India no, las vacas son sagradas y se generan sentimientos a través de una u otra situación. Entonces son los sentimientos los que tenemos que empezar a trabajar y las emociones. Tenemos que atender nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder disolver toda esa oscuridad o todo ese conflicto que está dentro nuestro. ¿Ah? Porque la oscuridad simplemente es aquella ignorancia o aquello que no conocemos o no queremos conocer o no queremos mirar o no queremos entrar ahí. ¿Ya? Es como un cuarto oscuro, que si entras te tropiezas con todo. Pero si empiezas a encender las luces de tu cuarto oscuro, vas a empezar a ver tu desorden interno, tu caos, tu conflicto. Y cuando empezamos a iluminar esa oscuridad, empezamos a entender los por qué de dónde estamos, el por qué sufrimos, el por qué todo esto me provoca emociones, etc. Y hay cosas importantes a trabajar y que a veces no valoramos. Por ejemplo, cuando estamos en pareja y tenemos una ruptura, desearle a esa persona que vaya mucho más lejos de lo que llegó conmigo. Llamarla mientras hace el amor con el otro al otro lado, porque ese es el entendimiento del amor. El amor no cae ni entre un sentimiento ni en una emoción. El amor es comprensión absoluta, incondicional. Es el estado crístico, el estado del Cristo. El estado crístico también, aquí una pequeña definición, es simplemente ese estado, repito, de amor incondicional. El Cristo no es una persona, no es Jesús, fue el maestro inmortal ascendido que logró el estado crístico. Pudo haberse llamado de otro nombre, da igual, pero logró ese estado que fue el camino por el cual transitó para enseñarnos a nosotros, digamos, las maneras en las cuales teníamos que movernos. Y entender de una u otra manera que vinimos a servir también. Venimos simplemente a trabajar sobre nuestros defectos y transformarlos en virtudes y a entregar nuestras virtudes. Ese es el propósito del espíritu a través del alma, que es un propósito netamente amoroso. Aquí no hay ningún Dios castigador, no hay nadie a quien también entregarle nuestro poder ni hacernos devotos. Como te decía, los maestros y Dios no son ofendibles, ni te piden penitencia. Ellos simplemente están para apoyarte en el proceso. Rodrigo, ningún maestro te va a pedir ni va a necesitar nada. Diga, sí. Hay algo que me activó, que me trajo como una idea mientras tú hablabas. Y es esto de que cuando nosotros encarnamos, de alguna forma tenemos como una memoria selectiva borrada o que no recordamos, precisamente para que podamos ahora experimentar, vivir lo que se supone que tenemos que vivir. Entonces, nosotros que estamos, toda la humanidad, en un proceso de luz y sombra, de dualidad, de camino, y sobre todo cuando retomamos, o cuando tomamos, o cuando asumimos el camino espiritual, yo percibo que muchos de nosotros, vamos a incluirnos todos, nos obsesionamos tanto en saber tanto de nosotros, de nuestro pasado, de vidas pasadas, y a veces se convierte más que en una revelación de cosas de nuestra alma, se convierte en una obsesión de lo que no te corresponde vivir. Entonces, mientras tú hablabas de eso, me llegó a la mente esos ejemplos cercanos que tengo, o sea, que tengo en experimento alrededor, de cómo nosotros estamos siempre queriendo ver desde la espiritualidad el pasado, traer cosas del pasado y no darnos cuenta en este viaje de luz y oscuridad que no es ni bueno ni malo, sino que es, como tú dices, un camino para desarrollar las emociones y los sentimientos y bueno, evolucionar con esas herramientas que son las emociones y los sentimientos. Darnos cuenta de lo inmediato que tenemos nosotros al lado, o sea, lo inmediato. Como tú dices, o sea,
la pareja, el niño, el hijo, una bronca, lo que sea que tus sentimientos y tus emociones te están haciendo brotar para darte cuenta de algo que va más allá del intelecto, más allá del libro, más allá del conocimiento, más allá de eso que también es bueno, o sea, leer y saber el camino, pero nos ocupa más tiempo en entender cosas, como agregarle cosas al sancocho, a la sopa, que lo que tenemos directamente aquí, inmediato, en nuestro viaje de luz y oscuridad. Sí, sí, es que es importantísimo tomar la atención al presente, como dice el Zen, aquí y ahora. Esto es. Lo demás de una u otra manera te va a restar, nos va a restar energía, indudablemente. El querer resolver el pasado es importante, por eso que recapitulamos también. Pero hay veces que, como bien tú dices, queremos ir mucho más allá y saber quiénes fuimos, ¿eh? Y a veces ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces, desde mi perspectiva personal, yo los invito a resolver aquí y ahora. El que son ahora, quién son ahora. Por algo están aquí y están teniendo la experiencia que están teniendo con la personalidad y el carácter que están teniendo ahora. Y es esa personalidad y ese carácter el que nos va indudablemente a entregar todo lo que necesitamos a través de los sentimientos y las emociones, que son las herramientas que pone el universo, para que podamos ir filtrando y entendiendo todas las situaciones. Cuando se presenta, por ejemplo, una persona y esa persona no es de mi agrado, se te viene a la tripa, al tiro, y sientes aquí en las tripas todo eso, ya ahí tienes una señal para poder identificar, ¿no es cierto? Y poder cambiar el switch interno, ¿no es cierto? Y reinformarte del cómo estás recibiendo esa información. Y cuando haces ese feedback y transmutas esa información, ya el cuento empieza a cambiar. Y la persona también empieza a cambiar. Y con esto podemos ejemplificar que el mundo cambia cuando tú cambias. Y es una frase dicha. Y que es práctica y verificable por lo demás. Pero es importante también entender que la oscuridad es necesaria. ¿No? Es necesaria. Sin luz o sin oscuridad, esto no existiría. ¿Ah? De hecho, si nos vamos más a lo profundo, antes de la luz estaba la oscuridad. Y cuando se hizo la luz fue a través del sonido, de la vibración, de la frecuencia. Y luego la creación. Por lo tanto, no podemos negar la oscuridad ni la luz en este tránsito. Ambas son parte del juego. Y no podemos hacernos los lesos o los tontos o ignorar ambas. Muchos queremos ser solamente luminosos y estar en el juego de la luz y renegar de la oscuridad. Si reniegas de la oscuridad vas a entrar en el juego polar. La ley de polaridad te va a mandar hacia uno u otro lado. Si estás mucho en la luz vas a tener muchos conflictos oscuros contigo, indudablemente. Entonces es importante entender el proceso de la oscuridad. De hecho, la oscuridad es la gran maestra que tenemos acá. Por ella es la que aprendemos y nos damos cuenta de la luz que somos. Sin ella no llegamos a ningún lado. La oscuridad es importantísimo. En ella germinamos las semillas en la tierra. Por lo tanto, tenemos que germinar nuestra oscuridad para que se transforme en una gran planta y nos dé hermosos frutos que van a ir siendo alimentados por la luz del entendimiento y de la comprensión de todos esos procesos dolientes que tuvimos a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Pero que fueron comprendidos, porque entendimos que fueron correspondientes con nosotros. Y es importante entender eso, la correspondencia que a nosotros nos llega, ¿ya? Porque muchas veces nosotros queremos lo que no necesitamos, ¿ya? Y no valoramos lo que tenemos. Entonces es importante también empezar a valorar cada cosa que tenemos y dejar de empezar a querer aquello que no necesitamos, ¿ya? Y de una u otra manera también este momento de estar acá mucho tiempo guardados por el asunto del COVID nos invitó a entrar en esa oscuridad, a germinarnos como semilla para que podamos florecer nuevamente, entrar en nosotros, ver esas oscuridades,
ver esos puntos ciegos, eso es encender la luz en ese cuarto oscuro, ordenarlo. La ley de entropía dice que antes del orden debe haber un caos. En el chamanismo decimos que llegó el jaguar a desordenar todo, para poder volver a poner orden. Estamos en eso, estamos en una etapa del jaguar, pero este jaguar viene con certeza, ¿ya? Porque aparte de ser un pilar dentro de las prácticas del jaguar, la certeza, esta era de Acuario es la era de las certezas. Ya no es la era de las creencias como lo fue Piscis hace años atrás, ¿ya? Donde todo era, digamos, un ambiente más controlador, ¿no es cierto?, patriarcal y estructurado y de creencias, ¿ya? Ahora pasamos a las certezas, donde vamos a empezar a verificar todo esto que nos pasa, todo lo que estamos viviendo. ¿Y cómo lo vamos a empezar a verificar? A través de los sufrimientos que vamos teniendo, ¿ya? Porque todo aquello que nos hace sufrir es un paradigma que no es sano y que no funciona. O sea, es una creencia o un archivo mental que nos está llevando cíclicamente a lo mismo, al mismo estado de sufrimiento. Y cuando cambiamos ese archivo o actualizamos ese software, ¿no es cierto?, ahora ya tenemos nueva información para enfrentar esos hechos. Y al tener nueva información, ya no empezamos a sufrir, porque no nos hacemos correspondiente con ello, ya que tenemos nuevo entendimiento de la situación, ¿ya? Por lo tanto, es importante que cuando estemos en una situación de sufrimiento, movernos y buscar oportunidades y opciones, no generando lo mismo, ¿ya? No hacernos correspondiente con ese sufrimiento, o no hacernos correspondiente con aquello que dijo fulanito o fulanita y que me cayó mal y que esto dijo, o que están diciendo esto o aquello, ¿ya? Y que tiene que ver también con la importancia personal de cada uno de nosotros, ¿ya? Cuando hablamos de la importancia personal, me refiero a que entendemos los procesos de la vida y entendemos al otro, entendemos en la situación en la cual está el otro o la otra, ¿ya? Y no nos hacemos ofendibles y empezamos a trabajar en nuestra maestría, ¿ah? Entendiendo que cada ser humano tiene su proceso, más o menos evolucionado que uno. Y vuelvo al ejemplo de la cadena, siempre vamos a encontrar a alguien que va a tener algo que entregarnos, que va a estar delante. Y nosotros, por otro lado, algo a quien entregarle que va a estar atrás, ¿ya? Por lo tanto, es importante ir desarrollándonos desde ese punto de vista y perspectiva, ¿ya? Y generando estados de ser completos para llegar a ese estado de yo soy, ya que el alma normalmente es ese estado de yo soy, donde le entrega todo al espíritu. Pero empezamos a contaminarla y a frenar nuestro avance al generar estados de no ser, estados de no soy esto, no soy aquello. Y no nos permitimos de una u otra manera abrirnos a la verdadera naturaleza de las cosas y que es el amor, sin condición, ¿ya? Sin penitencia, ¿ya? Sin pedir nada a cambio, ¿ya? Aunque es importante también entender que en toda circunstancia debe haber también una compensación, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos este tipo de trabajo, a veces recibimos una compensación, sea económica o de otra índole, pero hay una compensación. El universo también trabaja de esa manera, necesita compensarse. Si yo tomo algo, debo retribuirlo. En el chamanismo también llamamos aini, o reciprocidad. Si tomo algo de la tierra, debo entregarlo a la tierra también. Por lo tanto, si yo tomo algo del universo, debo entregar. Se frizó tu video, Rodrigo. Se detuvo en el tiempo, Rodrigo, mira, se quedó. Cruzó un portal dimensional.
y que vive de su naturaleza trascendente. Rodrigo, Dígame. o sea, el video, el video se paró unos minutos y ahora fue que volvió. Así que no sabemos qué estabas diciendo. Unos segundos. A ver, ¿dónde? Oye, bueno, esas son las cosas de los programas. Te vimos como parado en el tiempo. Y ahí se paró de nuevo. La suerte que tu risa nos entretiene. Sí. Ahí se paró de nuevo, Rodrigo. Pero, ¿sabe? Me gustaría aprovechar para hacerte una pregunta, si el internet... Sí, vamos conversando todo esto. Hay algo curioso que me pregunto. Generalmente no. Actualmente hay muchas personas que están ansiosas por encontrar el propósito de vida, el propósito que tiene el espíritu para esa persona. Pero hay algo curioso que tú acabas de decir, a ver si lo estoy interpretando bien, que hay una relación de tu luz y tu oscuridad. O sea, debes ir habitación por habitación, ahí donde escondimos esas cosas densas de nosotros, o esas cosas pendientes, o esas cosas que tengo que observar, porque no es malo, sino están ahí para verlo, para vivirlo, para experimentarlo. Pero tengo los ojos tapados en querer ver, en querer encontrar un propósito sin saber quién soy. Entonces, no sé si estoy interpretando bien tu idea, pero me pareció como genial verlo unido, o sea, el propósito del espíritu con las sombras. Entonces, me parece genial tú, y en verdad lo siento así, de tener que ir a cada habitación a encenderle el bombillo, a traer luz y decir, cónchale, Fernando, en verdad, debo asumir esto, debo aceptar esto, y tal vez al ir recuperando todo eso, todos esos pedacitos, esos quantum de energía, esas partes de mi alma, ese asumir, vivir de una forma virtuosa eso, entonces eso nos va empujando naturalmente a lo que el espíritu, al propósito del espíritu. Porque al final, posiblemente lo que el espíritu quería era que tú prendieras la luz de la habitación. Es que hasta nosotros no reconocemos que tenemos esa oscuridad, que hay cosas que superar, que hay cosas que transformar, pues no llega la luz. O sea, lo primero que tiene que suceder es decir, bueno, sí, yo soy esto, tengo aquello, tengo que superar lo otro, para entonces llevar esa luz. Si nunca lo reconozco, pues nunca voy a poder hacer el trabajo y voy a poder pues llegar hacia ese propósito. Yo tengo una teoría. O sea, a veces muchos de nosotros creemos que estamos aquí porque tenemos una misión súper especial de ser, no sé, la dueña de no sé qué o la maestra de no sé cuánto. Y yo siempre bromeo diciendo, y cuando lleguemos del otro lado nos van a decir, mire, devuélvase, que lo que usted tenía era simplemente que aprender a ser flexible. Ya, eso era. Y usted se la pasó queriendo ser maestra de esto, maestra de lo otro, enseñar aquello. Y lo único que usted tenía que hacer era aprender a ser flexible. Y puede ser que sea eso, pero lo que yo me refiero es poniéndolo como en ese sentido, o sea, porque eso estaba ahí, esa oscuridad, y yo entretenida en cualquier otra cosa, en todas las cosas de Matrix, en ese ego manejando, que no podemos estar sin el ego, porque si no, no pudiéramos estar aquí, pero queriendo pues brillar y todo lo demás. Nos olvidamos que lo que había que hacer era aprender a ser flexible o aprender a ser más tolerante. Era eso, era saber perdonar esa relación madre-hija. Todo lo que yo tenía que hacer era venir aquí a sanar la relación con mi pareja, con mi hijo, que vino ahora como hijo, pero que tal vez la anterior fue pareja. O sea, a veces en lo más sencillo es que está todo. Y nosotros tenemos una tendencia espectacular de complicarnos y volvernos la vida difícil, nosotros mismos. Porque somos nosotros, a nosotros. Exacto. Muy importante, qué bonito. Y me trae eso algo importante también a colación, que tiene que ver con el ego.
muchos hablan de querer matar el ego. El ego tú lo matas y evoluciona, porque evoluciona con nosotros, por ley de evolución, indudablemente. No vamos para atrás. ¿Ya? El ego es también el pedagogo por el cual las emociones y los sentimientos y el carácter y la personalidad, todo junto en una juguera, ¿no es cierto? Hace de pedagogo y nos va informando de diferentes maneras, ¿ya? Lo que necesitamos ir aprendiendo. Y tal como tú dices, a veces nos enfocamos en muchas cosas y que de eso se trata el juego de la vida, ¿ya? Entonces, y todo eso también es parte de lo que tenemos que hacer como aprendizaje. Nada está al azar, ¿ya? El azar no existe, es superstición, así como la suerte. Todo tiene un orden, todo tiene una pedagogía. Son muchas las situaciones que vamos a ir viviendo y muchas también van a ser superadas y otras no en este camino, pero lo importante es que en este tránsito de sufrimiento vayamos entendiendo que el sufrimiento es la manera por la cual el universo nos entrega la información para que podamos resolverla y no quedarnos ahí. Entendamos, como dijo el Buda, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento opcional. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tenemos que abrazar nuestras sombras, nuestros lados oscuros, ¿ya? Ellas son las que nos van a llevar a transformarnos en la luz que somos. ¿Ah? La oscuridad va a ser el trampolín para, de una u otra manera, ir hacia donde tenemos que ir y darnos cuenta de dónde venimos. Sin oscuridad, como te digo, no puede haber vida. Vuelve a lo mismo, como una semilla que pones en la tierra. Ahí va a germinar, ahí tiene todos los nutrientes. En la oscuridad tenemos todo lo que necesitamos para poder darnos cuenta de la luz, ¿ya? De la información, de la comprensión. Entonces, hay que amar tanto la luz como la oscuridad en este juego, ya que ambas son parte de la dualidad, como decía en un principio de esta charla. No puede existir una sin la otra para poder crear este mundo en el cual estamos, ¿ya? Sin luz no puede haber oscuridad, no puede haber hombre, mujer, no puede haber creación, ¿ya? Por lo tanto... Unas preguntas... perdón. Sí, dime. No, es que tengo unas preguntas aquí que se quedaron arriba, que dice, ¿se sabe en qué semana del embarazo llega el alma al ser? ¿Cómo el alma elige habitar en ese ser? Y una pregunta que va muy relacionada con esa dice, ¿podemos nosotros tener memorias de nuestras vidas pasadas? Bien, vamos por partes. Bueno, de acuerdo a las antiguas escuelas del misterio, las antiguas escuelas del misterio de Numu, Nakal, el Ojo de Horus, bueno, ellas dicen normalmente que el alma entra al cuerpo cuando la criatura genera el primer aliento, pero el alma ya está esperando el momento. O sea, cuando se hace la concepción, a óvulo, ya el alma había predeterminado a esos padres y a esa familia para que le pudiesen entregar al cuerpo físico, ¿no es cierto?, todas las necesidades biológicas que necesita y genéticas para poder experimentar la experiencia en la carne, así como también todo el sistema socioeconómico y cultural que necesitaba esa alma para poder experimentar la vida, ¿ya? Entonces, de esa manera, se podría decir que el alma entra al cuerpo cuando genera el primer respiro en la tierra en el cuerpo, pero el alma ya desde antes estaba esperando, ¿ya? Porque ya había determinado, como te dije recién, a esos dos padres, para poder entregarle todas esas 4 funcionalidades que necesita para poder experimentar. Y la última parte de la pregunta no me acuerdo cuál fue. Que si tenemos nosotros, o sea, ¿cómo decide, cómo llega el alma a habitar ese ser? Y lo otro, que si podemos tener memorias de la vida pasadas. Ya, sí, obviamente. Hay muchas personas que tienen la capacidad de tener las memorias vivas de las vidas pasadas y de creación, o visiones, o presentaciones en sueño. Ya en lo particular, tengo trabajos yo con el ensueño, donde he podido visualizar y trabajar ciertas situaciones y características, sean propias o de otras civilizaciones, y contrarrestar algunas informaciones también. Referente a cómo entra el alma al cuerpo a través del la primera inspiración y exhalación del
del bebé cuando nace, cuando sale de la madre, digamos, a este mundo tridimensional desde la placenta. ¿Ya? Pero esta alma ya está, digamos, desde que, como te decía, desde que se incorpora el esperma al óvulo, el alma ya tenía toda, digamos, la premisa para poder haber determinado, como te había dicho, ese padre y esa madre ya había sido elegido antes de la concepción, ¿ya? Para que esa pareja de padres le entregara esa alma en camino que viene a través del vientre de la madre, como te decía, la genética para poder experimentar las enfermedades que necesita ese cuerpo a través del... Póngale nombre a la cara. Le va a permitir, ¿no es cierto?, a la persona después ya ir desarrollándose a lo largo del tiempo con todas esas correspondencias que va teniendo, ¿no es cierto?, en la vida diaria, que tiene que ver principalmente, como dije hace un rato, de las relaciones, ¿no? Es importante. En esta vida lo más importante son nuestras relaciones. Eso es lo que nos va a mover y nos va a dar las experiencias que necesita el alma, ¿ya? Eso es esencial, ¿ya? Las relaciones. Y por eso es que tenemos que tener buenas relaciones. Pero las buenas relaciones primero tienen que partir por nosotros. Y por eso que tenemos que entrar en nuestra oscuridad, bucear en eso, en esos dormitorios, en esos cuartos oscuros que tenemos y que a veces solamente nosotros sabemos que están. Y nos mostramos con otra cara afuera. Afuera entregamos todas nuestras virtudes y dejamos toda la cochinada y toda la basura adentro. Entonces lo que yo invito es simplemente a que saquemos la basura. Y la transformemos en compost y podamos entregar, ¿no es cierto?, todas esos defectos transformados en virtudes, como dije hace un rato, para todos los demás. Y así vamos creciendo como ser humano, vamos complementando nuestra alma, vamos llenándonos de poder personal, ¿ya? Y vamos de una u otra manera liberando el plexo solar, ya que está envenenado, ¿no es cierto?, por un gran engranaje de cosas que vienen desde otro lado, así como nosotros nos alimentamos de los reinos que están más abajo, existen unos reinos que están más arriba de nosotros, que también se alimentan de nosotros y nos quitan poder personal y se alimentan de nosotros a veces no, normalmente. Pero ya eso está de una otra manera acabando y es otro tema que no viene mucho al punto de la charla. Hay una pregunta interesante. Dice Soraya, ¿desde esa perspectiva, qué sería el aborto para los que sostienen esa creencia? Bueno, el aborto, esa es una decisión que tiene que ver con los padres o con la familia que está. No tiene que ver con el alma que viene. El alma venía, el feto venía, y el generar un aborto va a hacer que los que están acá en el planeta, los que están generando, digamos, la experiencia de vida material, van a, digamos, que vivir de acuerdo a esa experiencia. Esa experiencia algo le va a entregar a ellos y a todo el círculo que los conlleva. Es como la muerte de un nonato también, ya sea por aborto, natural o forzado, qué sé yo, o un bebé recién nacido que también muere, ¿no es cierto? Ellos tenían o un animal, o un animal, no sé, un elefante, un delfín, que a veces... Claro, lo que pasa es una movilización social en torno al evento. Exacto. Lo que pasa es que ahí se vienen a entregar información. Toda muerte en esa naturaleza viene a entregar una información para los que quedan. Como lo que está pasando ahora en Europa, que van a hacer una matanza generalizada de bisones, por ejemplo, porque dicen que contagian el COVID. Eso indudablemente va a impactar, ¿no es cierto?, en el alma colectiva de todos esos animales y del reino animal en general. Ahí va a haber un movimiento muy grande, muy doloroso. Entonces, quiero tomar también este momento para poder generar el apoyo de todos ustedes, para esos hermanos menores que están ahí, que están sufrientes y que saben lo que se les viene indudablemente, porque su cuerpo emocional es muy activo. Por lo tanto, es importante entender también estos procesos sin el sentimentalismo, sino que
bajo una comprensión mucho más elevada, de entendimiento, digamos, de vida, de amor. Hay Que otra, es algo muy fuerte. Dígame. hay otra pregunta. ¿Puede ser que cuando un aborto llega para el feto, signifique que ya haya superado el camino que le tocaba experimentar, aunque no haya llegado a nacer físicamente? No necesariamente, no. Eso simplemente, esa alma no nace o no nace en la carne, principalmente para entregarle información, ¿no es cierto?, y comprensiones a las familias que quedan. ¿Ya? Simplemente eso. No quiere decir que porque no nace ya haya cumplido la evolución, no. Cuando cumplimos la evolución es álmica, es cuando dejamos de sufrir, cuando ya no somos ofendibles. Ahí se cumple el propósito del espíritu y el viaje del alma, cuando ya dejamos de sufrir, cuando tenemos todas las comprensiones que el universo nos ha entregado para poder diluir el sufrimiento. No nos hacemos insensibles, sino que comprendemos y entendemos todos los procesos de la vida, porque somos la vida. Ajo. Ajo. Entonces eso podríamos decir en relación a ello. ¿Preguntas? Si no, para ir avanzando. Sigamos avanzando. Eso, perfecto. Entonces es importante entender estas comprensiones, ¿ya? Para poder ir diluyendo todo aquello que nos está haciendo sufrir o nos molesta, ¿ya? Tenemos que entender, por otro lado, que este mundo es un mundo escuela, como había dicho, por lo tanto, no podemos pedir la paz del mundo mientras exista una sola alma humana en conflicto. Pedimos la paz y estamos en conflicto interno, entonces ahí ya no hay un feedback razonable. ¿Ah? Si vamos a pedir paz, primero generemos nuestra paz interior, ¿ya? Entonces, mientras eso no suceda, ¿no es cierto?, el mundo va a seguir en conflicto. Y tenemos que ir alimentando este mundo para un mundo de cambio, que ya está sucediendo, ¿ya? Hace 20 años atrás era muy complicado hablar de todos estos temas. No se entendían o simplemente no se podían hablar abiertamente. ¿Ya? Ahora no, el tiempo cambia. Vamos hacia una humanidad futura muy bonita, pero lentamente. El ser humano es lento. Vamos como de a pie. ¿Ya? Piensa tú que hace no más de 100 años todavía la esclavitud era un hecho. Hace 200 años la iglesia decía que las mujeres no tenían alma, etc. Entonces tenemos que ser pacientes para este cambio. Entender que tenemos que pasar todavía por mucho. Estamos viviendo una crisis, y esa crisis es la oportunidad del cambio para cada uno de nosotros, para poder entrar en nuestro corazón y bucear en esa oscuridad que decía hace un rato, y transformarla en luz, encender la bombilla de cada uno de esos cuartos, ver el desorden que hay dentro, entregarle belleza, poner flores ahí, y de esa manera ir caminando y llegar a tener toda nuestra casa iluminada. Y poder después entender, digamos, el por qué y cómo logré llegar a eso. Salir de la casa y después verla desde afuera completamente iluminada y si quiero volver a pintarla. Entonces es importante entender este camino como un camino. Rodrigo vive en una montaña lejos de la ciudad. Es posible que tenga... Ah, ahí volviste, Rodrigo. Se fue la conexión. Oh, sí, ahí volví. Bueno, sí, yo estoy a los pies de un cerrito acá, muy cerquita. Puede ser eso. Entonces lo que decía yo que es importante encender la luz de cada uno de estos cuartos oscuros. Ordenarlo, ponerle flores a todos estos cuartos, a todas estas sombras. ¿Ya? Y así de una u otra manera poder iluminar toda nuestra casa. Dejar todos nuestros cuartos iluminados, para que podamos caminar por ellos sin miedo, sin adversarios, ni en esta vida ni en la otra. Entonces, Rodrigo, dígame. Luego que nosotros
identificamos y asumimos esa luz y oscuridad y aprendemos la luz de esos cuartos oscuros y asumimos esas cosas que tenemos, y bueno, y se va produciendo la sanación, ¿verdad? Y vamos recuperando todos esos pedazos de energía que nos va impulsando hacia unos caminos invisibles, hacia ese, bueno, a asumir ese propósito que tiene el espíritu para cada uno de nosotros. Tú como chamán, como hombre medicina, como, o sea, tú que tienes un camino realizado en un entrenamiento sobre todo esto, y que has alcanzado de alguna forma tu oro interno, ¿no? Tú tienes medicina integrada en ti. Luego de nosotros estar ok, estar bien con eso, dejar de pelear con eso, asumir nuestra luz y oscuridad. ¿Cómo seguimos evolucionando? ¿Cómo seguimos, cómo nos entregamos a ese propósito del espíritu? Que muchas veces en nuestra concepción humana, el alcance de nuestras acciones o a veces va muchísimo más, bueno, siempre va más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo tú como chamán, como medicina, nos puedes dar, no sé, una idea de cómo, ahora que estamos en este momento de la humanidad, sanando, asumiendo todo ese caos que es un caos ordenado, ¿qué hacemos para expandir ese propósito que el espíritu tiene para cada uno de nosotros? Primero que nada es el hacernos responsable de cada una de nuestras decisiones. Ya dejamos de generar culpa. No hay culpables ni castigadores. Estamos solo nosotros. Somos nosotros los que mantenemos, como dicen por ahí, a la Matrix. Nadie más. Tú eres tu mundo y creas el mundo. Cuando entendemos eso, simplemente todo lo que viene es un desafío de oportunidad. Tenemos que entender que ya el destino se diluye y deja de ser destino cuando dejas de sufrir y enciendes la luz de todas estas oscuridades, de todos estos cuartos. Y el destino se transforma ya en una misión de vida. Ya no pasa a ser destino, sino que pasa a ser misión. Y cuando pasas a ser misión, simplemente vives. No generas una programación, digamos, sino que recibes. Y así como recibes, das. No generamos nada forzoso. Sabemos que todo está ahí porque actuamos bajo la ley de la compensación. ¿Ya? Todo lo que doy, lo recibo y viceversa. Por lo tanto, es entrar en ese punto medio del corazón. El corazón es nuestro cuarto centro energético. Como digo yo, es el jefe, el que está en el medio, el que mueve la tierra y el cielo. Y principalmente acá en esta vida material estamos trabajando en la tierra, en nuestros 3 primeros centros energéticos, donde tenemos todo el conflicto con las tripas principalmente, y tenemos que diluir todo eso, ¿no es cierto?, para ascender arriba, pero bajo siempre el equilibrio del corazón, el punto medio, para que la ley de polaridad no actúe y no nos mueva, digamos, al otro extremo. Por lo tanto, lo principal sería no forzar. No forzar y dejar que todo lo que viene es lo que tiene que venir, y es perfecto, porque es lo que te toca. Es lo que necesitas. Porque normalmente tenemos lo que necesitamos siempre, pero queremos lo que no necesitamos. Y ahí entra el ego. Y ese es el conflicto que a veces todos los seres humanos vamos teniendo, porque vamos queriendo cosas que a veces no necesitamos necesariamente. Pero lo que sí necesitamos, no lo valoramos. Que simplemente a veces la compañía de nuestras esposas, de nuestras familias, etc. ¿Ah? El simplemente estar, el respirar, el tener salud, el poder despertar en la mañana. Valorar. Es importante valorar. Valorar el estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la gente que está. ¿Ya? Porque eso es valorar.
es importante valorar, porque el agradecer tiene que ver principalmente con aquello que yo aprendo a través de una lección, ¿ya? Cuando doy las gracias porque aprendí de alguien. Aprendí, ¿no es cierto?, del instructor a cargo, ¿ya?, que me entregó sufrimiento, ¿ah? Porque a veces decimos que el otro es mi maestro porque me enseñó a través de tal o cual experiencia dolorosa. No, ellos son instructores en la vida. Las personas que vienen a generarnos conflictos son los instructores, ¿no? Los maestros son los que nos entregan la información para yo poder comprender los sucesos. Pero aquella persona X que viene por ahí y me genera conflicto en mi vida es un instructor que se te presenta para tú mejorar en tu camino de vida como ser humano, para darte cuenta de la luz que eres. Y aquel que te entrega la información es el maestro, más o menos para que se entienda. Entonces, por ahí hay una pregunta que te puede gustar, ya que tú duraste muchos años trabajando en una escuela o en la parte educativa. Dice, sí. Hablando como profesora, no existe una asignatura que enseñe a trabajar al ser humano como ser. Entiendo que hay asignaturas como religión, filosofía o horas de tutoría y sé que aquellas familias que quieren darle la opción a sus hijos de nutrirse espiritualmente lo hacen fuera de la institución escolar. ¿Crees posible integrar conocimientos y actividades? No terminé la pregunta. ¿Crees posible integrar conocimientos y actividades espirituales dentro del espacio escolar? Por supuesto, más que, bueno, todo tiene que ver con el espíritu o el universo en sí. Y todas estas herramientas son verificables, eso es lo importante. A ver, me explico. Toda situación que te haga sufrir, Se paró la conexión, Rodrigo, de nuevo. ¿no es cierto?, fue dolorosa y sufriste. Rodrigo, se paró la conexión. Cuando comenzaste a explicar, se paró y volvió ahora. Oh. Bueno, vuelvo a lo mismo. Entonces, referente a todas estas informaciones, lo importante que pueden ser obviamente enseñadas en cualquier colegio, escuela, qué sé yo, porque son informaciones verificables, todo es verificable. Y es verificable a razón de que todo aquello que te hace sufrir, ¿no es cierto?, es una creencia que no es válida. Ya, como decimos en las matemáticas, es como un ejemplo de tautologías lógicas. ¿Ya? Es decir, si yo me enfrento a un evento que me hace sufrir de tal manera, de acuerdo a mis creencias, ¿no es cierto?, es porque esa creencia está errada y tengo que cambiarla. Tengo que actualizar ese programa. ¿Ya? No me funciona. ¿Para qué? Para que yo tenga las comprensiones y el entendimiento del por qué se sucede tal o cual situación, para dejar de sufrir, entenderlo desde una perspectiva más elevada. Entonces yo verifico. Si algo me hace sufrir, lo que yo estoy pensando o razonando referente a este hecho no es lo adecuado. Por lo tanto, voy a cambiar la manera en cual enfrento esa situación. Genero nuevas comprensiones bajo la misma situación y ya dejo de sufrir, porque entiendo del porqué de la situación. Entonces es completamente factible generar ejercicio, ¿ya? Y hay ejercicios, digamos, para poder ir mejorando todo esto. ¿Ya? Eso más que nada está asociado a lo que son las leyes universales. Referente a ello, por ejemplo, podría dar el nombre de Diane Cooper, que es una escritora inglesa que hizo un compendio de las leyes universales de Hermes Trismegisto, ¿ya?, de las 7 leyes universales, y que ella de una otra manera desarrolló un trabajo muy bonito que hace de ellas las 36 universales de la vida o de la espiritualidad, ¿ya?, donde enseña a través de 4 módulos el cómo se mueven estas leyes. Muy interesante, y es un plan de acción muy, muy interesante de ver. A razón de ese trabajo, yo también desarrollé un resumen práctico de las 36 leyes universales, y si a alguno tal vez le interese, a través tuyo que lo haga saber, o se lo podemos hacer llegar a sus correos. Un PDF. Genial. Se volvió a parar tu video.
Ya gritaron, sí, sí, queremos, sí, el PDF. Se paró tu video, Rodrigo, pero se quedó en la parte en que tú dijiste que lo podías enviar el PDF y de una vez me enviaron mensajes. Sí, claro que sí, sí, queremos el PDF, me interesa. Okay. Rodrigo, maravilloso, excelente forma de explicar todo esto tan valioso. Gracias, gracias. Ya asumieron tu mantra, maravilloso. Viene lo que venga, viene lo que viene lo que tenga que venir, porque es Eso. lo que me toca. Eso. Es que eso es lo que tenemos que hacer. O sea, todo es perfecto, acá nada está al azar. Y el mundo completo, planeta Tierra, está siendo correspondiente con lo que le corresponde como humanidad. ¿Ah? Aquí no hay ningún castigo divino. No viene por eso. Somos correspondientes de acuerdo a cómo nosotros, como entidad colectiva o egregor colectivo, estamos generando para con todo. Es por eso que el llamado es a que cambiemos nuestro mundo interno y generemos, ¿no es cierto?, esa masa crítica para que las situaciones se puedan ir modificando en el corto plazo. ¿Ya? Entonces es importante que vayamos diluyendo y vayamos excretando todo eso que tenemos metido en las tripas, ¿ya? Porque principalmente todas nuestras emociones, pensamientos limitativos están metidos ahí, en las tripas. Y mientras no resolvamos todo eso con fuerza, fortaleza y práctica, no vamos a llegar a ningún lado. Es importante también entender que con arte espiritual necesitamos prácticas, ¿ya? Para poder de una otra manera también silenciar a la mente, esa mente que a veces es parásita y que nos está hablando todo el día y que no podemos pararla y que a veces yo digo, ¿puedes dejar de pensar? Y me dicen, sí, otros me dicen, no. Entonces, si no puedes parar de pensar, ¿quién te piensa? ¿A quién te manda esos pensamientos? Rodrigo, se detuvo tu audio y tu video. ¿Dónde quedé? ¿Hablé del silencio? Sí, ahí te quedaste en el silencio. Y me quedé en silencio. Bueno. Bueno, es importante llegar al silencio interno. Cuando llegamos al silencio, a través de una pequeña práctica meditativa, acallamos la mente y llegamos a la mente natural. Porque la mente parásita es aquella que siempre te está hablando y tirando imágenes. ¿Ya? La mente se mueve en imágenes. ¿Ah? Entonces, está llegando todas esas imágenes, ¿no es cierto?, e informaciones que a veces no tienen nada que ver con lo que de una u otra manera queremos empezar a vivir. Y nos empezamos a autocontaminar con todas esas imágenes y deseos que llegan a nuestra mente y que nos llevan a estados de no ser. Ahora es importante entender que tenemos que silenciarla, como dije hace un rato, para poder entrar a nuestra mente natural y poder entrar al verdadero estado del corazón. Y para que no se me olvide que a veces yo soy muy disperso para hablar, espero que haya sido más o menos ordenado en el entendimiento, hay una práctica del silencio que es muy interesante y muy corta y que nos va a permitir silenciar la mente, dejar que lleguen esas imágenes y ese ruido interno. Y es una práctica muy simple que me gustaría que realizáramos ahora de manera introductoria, ya unos 2 o 3 minutitos nomás, Fernando, no sé si cómo andaremos con el tiempo. Nos quedan 15 minutos, pero la podemos hacer perfectamente. Bueno, yo te iba a preguntar ahora mismo. Perfecto. O sea, todos los que te conocemos, dígame. Todos los que te conocemos, vemos en ti una liviandad, una tranquilidad, una profundidad, o sea, qué sé yo, verte ahí en los 4 caminos, caminando entre los colibríes, la lavanda, o sea, uno se wow, pero qué liviandad tiene este ser que está caminando. Entonces te iba a preguntar o sea, en tu momento actual, en el desarrollo de tu trabajo personal, ¿qué estás tú haciendo ahora mismo para expandir ese propósito del espíritu? Y bueno, y ahí me contestaste
indirectamente con el ejercicio que quieres plantear. Así que tenemos esos minutos, lo Claro. podemos hacer perfectamente. Ok, vamos ahí entonces. Es un ejercicio muy simple. Vamos primeramente a abrir nuestro espacio de protección, como lo quiera hacer cada uno, ¿no es cierto? Lo primero, vamos a cerrar nuestros ojos. Y en ese estado lo primero que nos vamos a concentrar es en nuestra respiración. Y la respiración únicamente va a ser por la nariz. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Me concentro en esa respiración. Y en ese estado de respiración paso a simplemente a escuchar mi palpitar. Obviamente todos estos ejercicios necesitan práctica. Respiro y voy a sentir mi palpitar desde el corazón. Tu propio sonido interno. Respira y concéntrate en el palpitar de tu corazón. Siente a ese tambor interior, a esa voz, a esa llama de la vida, al sonido de la vida. Una vez que sientas a tu corazón dentro latiendo, concéntrate en tus oídos y en el sonido del silencio, que es como un pitido. Cuando escuchamos el silencio se escucha como un sonido, una vibración, un pitido. Respiración, palpitar, sonido, vibración. Respiración, palpitar, sonido, vibración. Solamente existe eso. Tomamos una inhalación fuerte por la nariz. Inflamos nuestro vientre y exhalamos por la boca esta vez. Una vez más, inhalamos por la nariz, inflamos nuestro vientre y exhalamos por la boca. Una más. Y regresamos. A ver, fui bastante corto y simplificado. Esto es algo que se tiene que hacer entre de a 3 a 5 minutos. Es importante el practicarlo, así como los pranayamas, los que hagan yoga, etc. Como decía, la práctica espiritual debe hacerse mucho más que cualquier otra práctica física, porque tenemos que reeducar a la mente con todo aquello que no conoce, que es intangible para ella. Por lo tanto, si realizamos prácticas físicas o deportivas, no sé, 3 veces o 4 veces a la semana, las prácticas espirituales tienen que desarrollarse todos los días para ir fortaleciendo todo eso.
Esta práctica principalmente del silencio, que se llama, está asociada para poder acallar la mente, ¿ya? Para dejar que el ruido interno aparezca, para que las imágenes desaparezcan y únicamente alimentemos nuestra mente natural y subamos nuestro poder personal, ¿ya? Nuestro poder personal, que está asociado a nuestro huevo luminoso o campo electromagnético, ¿ya? Para que podamos de nuestra manera empezar a expandirlo aún más de lo que está, ¿ya? De la misma manera, con el trabajo de la disolución de la oscuridad, el entendimiento de la oscuridad, el trabajo de lo oscuro, vamos a lograr también, ¿no es cierto?, generar mucho mayor poder en nuestro campo electromagnético. Y el campo electromagnético también tiene que ver con lo mismo, con el aspecto dual que somos, que tiene que ver con lo eléctrico, que es en este caso lo que yo estoy haciendo. Estoy siendo eléctrico, estoy entregando información a ustedes, y ustedes están siendo magnéticos, están recibiendo la información. Por lo tanto, es así como de nuestra manera también intercambiamos nuestras energías entre unos y otros, siendo eléctricos y magnéticos, ¿ya? Para ir cerrando entonces, más o menos por el tiempo, no sé, Sí. hay más preguntas. Gracias. Yo estoy abierto, podría hablar toda la tarde. Rodrigo, gracias por abrirnos a tu sabiduría y por compartirnos este ejercicio tan poderoso y tan fácil, tan sencillo, tan cercano al corazón. Gracias, aquí todos están escribiendo, gracias, wow, súper entendible, excelente, pude escucharlo. Gracias, Rodrigo, qué bella experiencia, gracias, Rodrigo, gracias, magnífica entrega, Rodrigo, gracias, excelente charla. Y aquí también hay algunos de nuestros compañeros, otros exponentes también están aquí escribiéndote, gracias, Rodrigo. Qué bella experiencia, gracias mil, muchas gracias compartiendo con mi madre que le gustó mucho, gracias, excelente. Bueno, ahora aquí Horacio también, gracias, excelente charla. Erika, gracias, me encantó. Así que, bueno, más que nada, valorarlo. Gracias por tu tiempo, me encantó esta charla, me explicaste muchas cosas aquí. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, yo valoro mucho el tiempo que se han dado de abrirse. Sé que muchos días domingo, tal vez muchos descansan, qué sé yo, el darse un tiempo para poder compartir acá con nosotros es muy valorable. Así que se valora de corazón y que estas poquitas, de una u otra manera, gotitas de sabiduría y amor les hayan de una u otra manera ayudado en algo, que sea una pieza en el rompecabezas de la información de su vida, que puedan tal vez ir colocando para poder ver y llenar en algún momento toda la postal. Entender, para resumir, que la oscuridad tiene que existir, es la herramienta por la cual nosotros vamos a experimentar la vida para darnos cuenta de la luz que somos, ¿ya? Y que entendamos que también el sufrimiento es una de esas herramientas oscuras que nos permite encontrar el amor, porque a eso vinimos, a encontrar el amor y la felicidad que está intrínseca en todos nosotros, ¿ah? Ya que no existe nada ni nadie en el universo que nos impida ser felices, solamente está en nosotros serlo. Ajo. Ajo. Antes de que despidamos el espacio sagrado, invitarles a todos, en 30 minutos estaremos iniciando la charla de Patricia Ripoll sobre medicina energética y compatibilidad. Así que tomémonos un descanso, todos tomemos agua y vamos a recargarnos para continuar este maravilloso encuentro del amor. Así que, Rodrigo, la página de Rodrigo, ¿dónde lo encuentras? Perdón, Rodrigo, ¿cómo te contactamos? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si tienes alguna charla, algún evento, algo que quieras compartir. Hoy sí, la verdad que yo soy bastante poco asiduo a las redes sociales en este formato. Son muy pocas las charlas que tengo en este sentido. Ahora creo que me voy a empezar a animar un poco. Me pueden encontrar en el Instagram polaris.medicina chamánica.
Y el canal de YouTube, donde tengo algunas entrevistas a otras personas también, es Viviendo en lo Sagrado, el canal de YouTube. Perfecto. Gracias con todo nuestro corazón, Rodrigo, por esta entrega y por este colibrí que está dentro de ti, que sí, que siempre está brotando y diciendo cosas que nos llenan de liviandad, de amor, de paz. Así que, bueno, concluimos esta sesión en la perfecta armonía. Así que te doy paso para despedir el espacio. A las 4 direcciones, al cielo, a la tierra, al corazón del Cristo que vive en cada uno de nosotros. Gracias por estar este ratito con nosotros, compartiendo, sanando, entregando comprensiones, abrazándonos, como siempre. Gracias desde ya a todas las almas sintientes de este y todos los mundos. Gracias por estar. Ajo. Y las gracias a Mili, a Fernando y a todas las personas que hacen posible que todo esto sea. Así es que desde el corazón, mi abrazo para cada uno de ustedes desde este rinconcito del sur del mundo que es Chile. Cariños y abrazos desde el corazón. Ajo. Gracias a todos también por estar aquí presente. Gracias por su aporte y su energía. Nos vemos en 30 minutos. Nos vemos con Patricia Ripoll. Así que... No se lo pierdan. No se lo pierdan. Así es. Eso.